Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo. Y bueno, pues ya les hemos comentado, creo que nos íbamos a seguir de largo platicando. Es que hay mucho que platicar acerca de las cuestiones de la seguridad pública, porque fíjate, amigo, que se han hecho hasta... siempre sucede que se buscan hacer invenciones tratando de solucionar lo que sigue, ¿no? Y se habla de seguridad humana, de seguridad ciudadana, cuando lo único que tendrías que hacer es poner a funcionar lo que auténticamente es la seguridad pública, y con eso estaríamos del otro lado. Pero pues las autoridades hablan mucho de proximidad social, hablan de estrategias que no incluyen la formación del policía, porque a pesar de ser el primer respondiente, pues hay muchas ausencias en el policía, y créanme que no es del todo su responsabilidad, porque hay una falta de capacitación. Si los jueces y agentes del Ministerio Público tienen ausencia en su capacitación, pues imagínate los policías, amigo. O sea, realmente creo que es un sector descuidado, muy maltratado, porque generalmente les echamos la culpa de todo lo que pasa, pero pues deberíamos de ver cuáles son los estándares de formación, el pago, todo ello, y yo creo que son temas que deben rescatarse, que deben trabajarse, ¿sí? Pero bueno, ya platicaremos de ello. Creo que va a estar muy bueno el programa cuando abordemos la cuestión de la Guardia Nacional, porque le colocaremos la perspectiva criminológica, no solamente la jurídica, ¿no? Para ver cómo puede incidir esto en la disminución del delito, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante. Y sabes qué, amigo, perdón por la interrupción, pero sí creo que incluso tendremos que darle como el lugar que le corresponde al policía, porque hoy en día, pues creo que el sentido es que nadie quiere ser policía, amigo. Sí. O sea, como que no existen las condiciones para que alguien, no sé, en su plena formación decida convertirse en policía, ¿no? Digo, antes era como un sueño, ¿no? Pues yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿no? Pero hoy en día creo que el ser policía o el aspirar a ser policía es como lo que ya te resta, como lo que ya no te queda, ¿no? De otra, después de haber buscado en otros lugares, pues ya es como la última opción para muchos. No estoy diciendo que sea así para todos, porque es malo todos, generalizar, ¿no? Pero creo que empezando por eso, tendríamos que pues decir cuáles son las condiciones necesarias que necesita pues el policía, porque pues ya lo hemos dicho, hay policías que de verdad, mis respetos, se ponen ahí la camiseta y sobre todo cumplen con una función que, sobre todo para el que la conoce, es una función de todo el respeto que se puede dar. Sí, muy noble, realmente, bueno, sí te había comentado, pero mi abuelito fue policía, mi abuelito materno fue policía, sí. Y ahí tengo hasta algunas fotos con el uniforme que portaba mi abuelito, y yo creo que siempre ha sido como una dinámica el tener olvidado a esta parte elemental de un concepto que es toral para el Estado y que es la seguridad pública, y que obviamente pues no puede únicamente decirse, bueno, pues el policía es toda la seguridad pública, y si hoy no ha funcionado la prevención es por culpa de los integrantes de los cuerpos policíacos. No, toda la culpa es de ellos. Hay una situación que ya iremos comentando en el programa donde abordemos la Guardia Nacional, porque el día de hoy vamos a hablar de una cuestión también muy interesante, que es relevante incluso para tratar de comprender en un primer momento cuál es el inicio de la criminología. Y es que hay dentro del derecho penal que ha venido evolucionando. Fíjate que muchos ven al derecho penal como el brazo punitivo del Estado únicamente, y tendríamos que conocer cuál es el origen del derecho penal y cómo el derecho penal en un momento de la historia se convierte en un paliativo de la fuerza que se empleaba para tratar de solucionar los problemas.
Si marcamos la evolución de la pena, podemos ver que en un tiempo existió la venganza privada, y esa venganza privada implicaba que una persona pudiera de alguna manera tratar de recompensar por ella misma el daño que se le había causado, y eso implicaba que le quitaras la vida al ofensor, que hubiera una batalla entre el grupo del ofendido y del ofensor. En fin, el caso era que había derramamiento de sangre, y eso era muy complicado. Entonces debemos ir ubicando al derecho penal precisamente como ese elemento que surgió para evitar el uso de la fuerza indiscriminada, el uso de la venganza privada, incluso el uso de la venganza pública como se estilaba, ¿no? Sin ninguna medida. Entonces va surgiendo el derecho penal, y el derecho penal se convierte de alguna forma en un elemento de garantía de los derechos de una persona que se ve involucrada en la comisión de un delito, ¿no? Entonces, ir marcando la evolución del derecho penal, pues es muy importante, no solo para hacer referencia al brazo punitivo, sino ver cómo el derecho penal en un momento determinado llega y rompe con una tradición de venganza que implicaba mucho derramamiento de sangre, ¿no? Yo creo que es muy interesante ir haciendo este tipo de aclaraciones, ¿sí? Y en esa evolución del derecho penal, amigo, tú sabes que hay uno de los aspectos más relevantes que tiene que ver con la cuestión penal, y que es el delito. Y el delito, definámoslo así o entendámoslo como la culpable concreción de un tipo penal. Esto significa que los elementos del tipo penal son llevados a la realidad por un sujeto al que le vamos a atribuir la responsabilidad. Y para explicar el delito, pues no ha sido algo muy sencillo, muy fácil, ha implicado una evolución, y dentro de esa evolución, amigo, se han encontrado las llamadas escuelas penales. Las escuelas penales son algo trascendente, porque te digo que en esa evolución de las escuelas penales nos ha llevado a poder de alguna manera ubicar el origen de la criminología y tratar de entender por qué se dio de esa manera, por qué surgieron las teorías lombrosianas, porque no es algo casual, no es algo fortuito, y con todas las limitantes que hoy podemos verle a la teoría lombrosiana, pues fue el primer intento por sistematizar una disciplina que hoy goza de relevancia, tal vez no toda la que debería tener, porque hace falta más. Sin embargo, bueno, pues hoy ya se puede estudiar criminología. Por eso será importante analizar las escuelas penales. Implican la evolución, no solamente en el ámbito de la materia del derecho penal, sino también implican hablar de la evolución de lo que fue la criminología, o de lo que es la criminología. Qué interesante, maestro. Y bueno, pues para esto tendremos también que ver pues a qué se refiere el concepto de escuela. Así es. Y vamos a iniciar con pues la idea que tiene Sáenz Cantero, en donde dice que es la dirección de pensamiento y que tiene una determinada orientación, que trabaja con un método que es peculiar y que va a responder, amigo, a determinadas propuestas filosóficas y, por supuesto, en este caso, penales. Bueno, pues la organiza también la materia jurídico-penal, en este sentido, en este tema, con base en un fundamento filosófico y también, pues como ya habíamos dicho, así como lo dice este maestro, de acuerdo a un método. Y es que es la manera de explicar esto que ya nos vienes mencionando, amigo, en las categorías que corresponden al delito, a los delincuentes, a la pena, y que van a marcar, o que marcaron más bien, esta dirección que ha sido pues la principal de una evolución histórica del pensamiento jurídico en el campo criminal. Y bueno, pues no sé si nos dé tiempo el día de hoy, amigo, pero se dividen las escuelas penales en clásica, positiva y eclécticos.
Sí, así es, efectivamente. Fíjate la importancia de hablar de las escuelas penales, porque generalmente cuando empezamos a hablar del derecho penal o de alguna materia, no sé, yo recuerdo y no es que le esté echando la culpa a los maestros, no. Yo recuerdo en la licenciatura, cuando se hablaron de derecho penal, pues como que no enlazaban bien esas partes, o sea, y nos decían las escuelas penales, así un tema como no importante, sí, ¿verdad? Muy importante. Y es muy importante ese tema porque además después existe otro que se llama corrientes penales, que son las que nos ayudan a explicar la teoría del delito. Y obviamente cuando tú llegas a un posgrado y de repente te dicen, a ver, ¿cuáles son las corrientes penales que existen y que pueden explicar la teoría del delito? Y tú dices, corrientes penales, órale, ¿no? Me suena. Me suena. Y realmente como que hay muchas ausencias, o había muchas ausencias anteriormente, porque había muchos docentes que se casaban con la idea de un libro y además creo que lo leían mal, ¿no? Entonces, no digo que todos eran malos, hay una gran cantidad de docentes de los que yo recuerdo gratamente de la licenciatura, que creo que tú también debes recordar a muchos de ellos que han sido estudiosos, trascendentes, ¿no? enamorados de su profesión. Realmente así pasó. Bueno, vamos a seguir hablando de estas escuelas que lo que hacen es, a partir de un fundamento filosófico y un método, abordar categorías como el delito, el delincuente y la pena, ¿no? Pero esto lo haremos después de nuestra siguiente pausa. Sí, amigo, con todo el gusto. Y bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos localiza como Radio Cleo, nuestra página cleo.edu.mx/radio. En Instagram nos encuentra como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. 22 26 62 49 46 es nuestra línea en cabina para que nos llame un mensaje y retroalimenten este programa que está hecho para ustedes. Estamos marcando huella en el tiempo. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio Cleo, tu punto de encuentro.